Isaías capítulo 6. Cosas buenas pasan cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios. Amén. Cosas poderosas suceden cuando nuestra vida se encara con la palabra de Dios. Ninguna persona, hermanos, que escuchó la palabra de Dios, después de escucharla, volvió a ser la misma. Por eso es muy importante que prestemos nuestros sentidos, prestemos nuestra atención a la palabra del Señor y que decidamos escuchar la palabra del Señor. Antes de ir a la palabra, antes de leer lo que Dios tiene para nosotros hoy, quiero que hagamos una declaración, como lo hemos venido haciendo. Quiero que repita conmigo, a ver si la tenemos por ahí, nuestros hermanos. Diga conmigo: abro mi corazón a la palabra de Dios para escuchar su voz hablar a mi vida y para recibir sabiduría y dirección espiritual en mi diario camino. Usted ya lo declaró, así que usted está a punto de ser transformado. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante dice, Isaías 6:1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, ¿qué cosa? El templo. Versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo número 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Primero lo vio, pero después lo escuchó. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué hacer, hermano, cuando llega lo malo? ¿Qué hacer cuando un evento malo llega a nuestra vida? ¿Sabe qué? Nuestra vida está llena de eventos y circunstancias. Todos pasamos por eventos y circunstancias. Algunos de esos eventos son buenos, muy bonitos, y tenemos recuerdos muy agradables. Por ejemplo, ¿quién no recuerda el día que compró su casa, que entró a su casa propia? El día que recibió las llaves de esa casa. Seguramente se acuerda del año, seguramente se acuerda de la fecha. Tal vez no tanto, pero ¿quién no se acuerda cuando se casó? El día que me casé, con el príncipe azul que luego se me convirtió en sapo, pero bueno, un día sucedió así. ¿Quién no se acuerda de ese primer hijo que llegó a su vida? Cuando usted lo cargó, cuando usted lo tomó. Hay eventos que nos marcan, hay circunstancias que nos marcan. Hay eventos muy agradables los cuales recordamos, pero también hay eventos muy desagradables que nos marcan. La vida está llena de todos esos eventos, hermanos. Y la vida, desgraciadamente, tenemos que aceptarla y tenemos que vivirla como viene y como llega. A veces la vida viene envuelta en un papel muy hermoso, pero a veces la vida viene envuelta en un papel feo, en un papel grotesco.
Lo importante es que no podemos decidir qué eventos de la vida aceptar y cuáles no. Porque a veces así queremos vivir la vida. Esto sí lo acepto, esto no lo acepto. Pero la vida es vida y la vida llega en todo tipo de sabores, en todo tipo de colores y en todo tipo de presentaciones. ¿Qué hacer cuando llega lo malo? La Biblia nos habla de un hombre llamado Isaías. Isaías fue un hombre que Dios llamó al ministerio profético. Mas sin embargo, las circunstancias de su llamamiento no fueron las más buenas. Porque Isaías recuerda que cuando Dios lo llamó al ministerio, algo trágico estaba pasando. Había un evento malo que lo había marcado para siempre. Porque Isaías comienza diciendo en el año en el que murió el rey Usías. Isaías tenía presente que ese año lo había marcado. ¿Por qué? Porque el rey había muerto. Ahora, ¿esto qué significaba? Por lo menos dos cosas. Algunos dicen que el rey Usías era primo de Isaías. Entonces aquí vemos que Isaías fue marcado por la muerte. Isaías fue marcado por la muerte de un ser querido. Ya nada volvía a ser igual porque su primo el rey ya no vivía, ya no existía. ¿Cuántas veces a nuestra vida han llegado eventos que nos han marcado como la muerte de un ser querido, como la muerte de un familiar, como la muerte de alguien que amamos, de alguien que apreciamos? Simple y sencillamente nuestra vida ya no vuelve a ser la misma por ese evento tan trágico. Isaías fue marcado por eso. Pero aparte de que era su primo, Isaías tenía una incertidumbre muy grande, porque no había rey terrenal sobre Israel. Había una crisis de gobierno, había una crisis de autoridad, había una crisis de dirección. El pueblo estaba a merced de que cualquier enemigo viniera a atacarlo y no poder defenderse, porque no había rey que los guiara a la batalla. Cada uno de nosotros, hermanos, vivimos momentos trágicos, eventos desagradables. Pueda que este mismo día usted esté viviendo un evento trágico. Yo le decía, el evento agradable lo recordamos, pero ¿qué del evento trágico? ¿Qué cuando decimos el año que perdí la casa? El año que choqué y tuve ese accidente. El año que murió alguien que yo quería tanto. Esos eventos vienen a marcarnos. Pero ¿qué hacer cuando llega el día malo? ¿Qué hacer cuando viene lo difícil? Siempre tenemos que recordar, mi hermano, que Dios tiene un plan grande para los que confiamos en Él. Y siempre debemos recordar que aunque enfrentemos un evento malo, Dios se especializa en sacar algo bueno de lo malo. Yo no sé qué tan malo pueda ser lo que te ha pasado, pero lo que yo sí sé es que Dios se especializa en sacar algo bueno y poderoso de lo malo. Pero cuando vivamos ese día malo, cuando llegue ese evento malo, hay algunas cosas que debemos tener presente. Isaías tuvo presente por lo menos tres cosas cuando estaba su primo muerto, cuando estaba el rey muerto. Lo primero que debemos tener presente es que Dios sigue sentado en su trono. Murió el rey, pero Dios sigue sentado en su trono. El rey está enterrado, pero Dios sigue sentado en su trono. No hay autoridad terrenal sobre Israel, pero Dios sigue sentado en su trono. Puede que estés sufriendo, puede que estés batallando, puede que estés en aflicción, puede que no tengas trabajo, puede que estés enfermo, puede que tengas muchas deudas, pero yo te vine a decir, Dios sigue sentado en su trono. A Él no lo inquieta nada, a Él no lo atemoriza nada. Él sigue sentado en su trono. Dile a tu vecino, Dios sigue sentado en su trono. Isaías dice, el año en que murió el rey Usías, el año de la muerte, el año de la tristeza, el año de la derrota. Isaías dice, el año en que murió Usías, yo vi al Señor. En el peor evento de mi vida, en la tragedia más grande de mi vida, yo vi al Señor. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? No importa qué malo sea lo que te ha
vida la imagen del Señor. No permitas que ningún evento trágico te robe la mirada que debes de tener puesta en el Señor. No permitas que ninguna mala noticia te robe tu mirada del Dios Todopoderoso. El Señor nos llamó a movernos en una dimensión no terrenal, en una dimensión más arriba de lo terrenal. Las cosas de la tierra nos dan miedo, las cosas de la tierra nos dan temor, pero tú y yo fuimos llamados a movernos en una esfera sobrenatural, más allá de lo que se ve. Por eso el apóstol Pablo decía, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Se dice que una ocasión, 2 personas iban a hacer un viaje a la misma ciudad, de una misma ciudad a otra misma ciudad. Pero lo iban a hacer en medios de transportación diferente. Una de ellas se iba a ir en avión y la otra de ellas se iba a ir en carro. Cuando llegaban a la ciudad de su destino, iban a volver a verse e iban a platicar de la experiencia de su viaje. El que viajó en avión iba a contar la experiencia de su viaje, y el que viajó en carro iba a contar también la experiencia de su viaje. Las personas se fueron, llegaron a su destino, la otra llegó después y se volvieron a ver. El que viajó en carro le dijo, fíjate que iba manejando por tal ciudad y se vino una gran tormenta. El cielo se puso todo negro, empezaron a caer los rayos, los truenos, los árboles empezaron a caer, los cables de la luz golpeaban mi carro y yo tenía mucho miedo porque el agua estaba inundando la carretera y había mucho caos, había mucha crisis y yo tenía mucho temor. Ese fue el que viajó en carro. Y el que viajó en avión dijo, pues es cierto, yo iba en el avión, estaban dando de tomar, me estaban dando de comer y de pronto empecé a oír ruidos. Me miré por la ventana del avión y vi lucecitas. Yo sabía que eran rayos, yo sabía que eran truenos. Dice, pero yo iba tan cómodo. Mientras tú ibas todo miedoso manejando en tu carro, yo iba tan cómodo en el avión que ni siquiera cuenta me di de lo fuerte que esa tormenta había sido. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? La diferencia es la dimensión en la que viajamos. Porque si viajamos en lo terrenal nos va a espantar. Pero cuando viajamos sobre lo terrenal, cuando viajamos en las alturas, no importa quién brame, no importa quién ruja, no importa quién ataque, vamos a estar confiados porque el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo te vengo a decir, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y que tu tragedia no te impida ver el rostro del Señor, que tu mal momento no te robe la mirada del Dios Todopoderoso. Él sigue sentado en su trono, Él todavía está en control. La palabra trono es sinónimo de autoridad, es sinónimo de poder, es sinónimo de dominio, de gobierno, de dirección. En Israel faltaba un rey humano, pero Dios le está diciendo a Isaías, puede que no tengan rey humano, pero yo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, todavía estoy aquí, todavía estoy gobernando, todavía tengo poder, todavía mi mano está extendida a mi misericordia. Pero muchas veces nos enfocamos en lo terrenal. Isaías vio la silla del rey vacía y se llenó de miedo y se llenó de temor. Isaías vio la silla del rey desocupada y dijo, ¿y ahora qué va a pasar? Pero Dios desde los cielos le tuvo que hablar a Isaías y le tuvo que decir,